No sabía que era lesbiana hasta que la policía me rescató y no soltó mi mano. La frase me llega ahora, como si alguien la hubiera puesto sobre mi piel para que sintiera su peso. Hay una mano de uniforme apretando la mía, firme pero cálida, y todo alrededor es ruido difuso. Gritos apagados, sirenas a lo lejos, el metal de la puerta que se cierra como un telón. A mi lado, Elena respira con una violencia controlada. Su cuerpo, que tantas veces he sentido cerca en silencio, tiembla por primera vez fuera de la oficina. La seguridad del gesto del policía, ese gesto casi sencillo, abre dentro de mí un hueco que no sabía que existía, un lugar que espera un nombre. No siempre fue así. Cuando entré por primera vez a la empresa, pensé que mi vida profesional sería limpia y ordenada como los escritorios alineados en la planta baja. Tareas claras, metas trimestrales, café que no tiene que ver con sentimientos. Tenía 27 años, un currículum modesto y un orgullo inflexible ante la idea de aprender todo en silencio. Me asignaron a la dirección ejecutiva. Mi jefa era Elena Vasconcelos, la mujer de la reputación implacable y la sonrisa medida. La describían en los correos corporativos como la líder que no vacila. En persona, parecía forjada del mismo acero que su apellido. La primera mañana la recuerdo en pequeñas imágenes: el ascensor que sube, la tarjeta que se enciende, mis manos demasiado frías frotándose contra el portapapeles. Ella pasó junto a mí en el corredor con un abrigo claro y un paso que no pedía compañía. Su presencia llenó el espacio inmediato como una pared que encapsula ruido. Me miró apenas, una comprobación profesional, y siguió. Nadie esperaría que una mirada tan corta dejara tanta marca. Para mí fue suficiente para empezar a notar los detalles: la forma en que colocaba la taza de espresso con la exactitud de un cirujano, los 2 aros discretos en la oreja izquierda, las manos con las uñas cortas y cuidadas. Había un orden en ella que me aterraba y atraía a la vez. Elena era la armadura adelante, pero las grietas estaban allí, pequeñas y escondidas. La primera vez que la vi quedarse un minuto más de lo debido en su despacho después de una reunión, supe que había otra persona viviendo detrás del protocolo. Fueron gestos mínimos, un suspiro que no encajaba en la agenda, una postal con tinta corrida encima de la repisa, o la manera en que a veces se quedaba mirando la ventana como evaluando algo que nadie le podía pedir. Nadie hablaba de su vida privada en voz alta, lo que llegaba era rumor o silencio. Pero cuando una persona se aproxima tanto al poder, el rumor y la soledad se vuelven modos paralelos de existencia. Trabajábamos codo a codo en proyectos que pedían noches largas. Mi puesto me obligaba a estar presente en cada planilla, a anticipar sus necesidades, a corregir cifras y proyectar mensajes. En esos turnos nocturnos, la oficina se volvía un lugar a media luz donde las jerarquías se suavizaban por el cansancio. El teclado sonaba como una respiración conjunta. Hubo una noche en la que trajimos pizza y nadie quiso comer más que un trozo. Otra, en la que yo me quedé hasta entrada la madrugada para reorganizar una presentación y encontré una taza de té tibia en la mesa frente a su despacho. Nadie la había dejado, porque marqué el registro y no entró nadie. Me pregunté si era negligencia o un acto, algo que no se puede nombrar cuando todo alrededor espera eficiencia. La primera conversación que tuve con ella, fuera del lenguaje estrictamente profesional, fue sobre un fallo en el programa, una actualización que borró datos y nos obligó a rehacer todo. Fue tensa, con las manos golpeando el borde de la mesa, la frustración que se transformaba en palabras a medio camino. Cuando se calmó, dejó escapar una sonrisa que no llegó a sus ojos y me dijo, con lo que parecía una confidencia: «Hay cosas que prefiero arreglar antes de tener que explicarlas». No era una confesión, pero me ofrecía una puerta. Abrí la puerta. Hubo un primer roce, un accidente en el pasillo mientras pasábamos unos documentos, un contacto de dedos que duró un segundo, pero se extendió en mi cabeza durante días. Pensé que era solo una atracción fugaz, un efecto secundario de vivir tantas horas en la proximidad del cuerpo ajeno. Pero los toques se hicieron hábito, un bolígrafo que me rozaba la muñeca mientras me corregía un informe, un gesto de alzar el mentón para mirarme los ojos durante una presentación. Esos pequeños datos se sumaban, y poco a poco me ofrecían una nueva manera de leerla. Detrás del rigor había una paciencia que se hacía rara con cualquiera. Conmigo se volvía cuidadosa. Seamos claros,
Nunca hubo promesas explícitas al principio. Todo fue entre líneas, pactos de silencio y complicidad compartida entre las luces de la oficina. Ella, en sus llamadas, mencionaba a una ex que se llamaba Camila con una palabra que no era indiferente. Era alerta. Me contó, a su manera, que había conocido a alguien que la destruyó con sutileza, manipulación emocional, celos disfrazados de protección, la pérdida de autonomía. Elena no hablaba de eso para escatimar detalles, hablaba para advertir. Me pidió que no preguntara mucho, que no volviera a tocar esa parte de sus cicatrices si no quería que cerrara la puerta. Yo le prometí respeto y, sobre todo, silencio. Cuando alguien con su carga emocional te confía un retazo, es imposible no sentir la responsabilidad de sostenerlo. Nos acercamos despacio, con cuidado medido. La regla no escrita era no hacer nada que pusiera en riesgo su imagen pública ni mi trabajo. Existía el conflicto inevitable de la relación jefa-subordinada, poder, y la posibilidad de que fuera malinterpretado. Hablábamos de ella como si fueran protocolos onanistas. Si alguien lo descubriera, habría una queja formal, preguntas sobre conflicto de interés, rumores que corroerían sutilmente el respeto. Ella llegó a poner sobre mi mesa un ejemplar del Código de Conducta, en el que subrayó pasajes con la calma de quien no pretende engañar. Creo que también lo hacía para que yo supiera que podía elegir. Elegir es un verbo que pesa. La primera vez que nos besamos fue después de una semana especialmente agotadora. Habíamos retrasado un lanzamiento por errores de terceros, y al cerrar la jornada, nos quedamos en la cocina de la oficina tomando un vino que alguien había traído para celebrar un cliente mal comprendido. La luz era terrible, amarilla y fugaz. Hablábamos y reíamos con una libertad que nos había dado el cansancio. Nadie nos tenía que ver. Cuando nuestras manos se encontraron por encima de la mesa, fue como si el mundo se organizara en dos partes: lo que se debía hacer y lo que queríamos. Pedimos a la otra que hiciera un pacto. ¿Nombrado? Vamos despacio, dijo ella. Yo asentí y sentí que decirlo en voz alta nos hacía más reales y más vulnerables. Hubo consentimiento en todo. Nos mirábamos a los ojos cuando algo iba a pasar, y si alguno de los dos tenía dudas, se detenía. Esa claridad fue una regla que nos salvó de muchas ambigüedades. Quisimos cuidarnos la una a la otra con las caricias, con la forma en que nos comunicábamos por mensajes cifrados y con los horarios de trabajo que nos permitían tener en cuenta sin exposición innecesaria. La clandestinidad nos quemaba a ratos, pero también nos sostenía. Era una doble vida que en su ternura parecía un refugio. Tago fue el primero en sospechar, aunque nunca lo dijo directamente. Tago, con su risa demasiado alta y su fidelidad silenciosa, era el colega que traía merienda los miércoles y se quedaba hasta tarde a escribir código cuando el lanzamiento atoraba. Un día me encontró releyendo un correo apasionado que había quedado en la papelera, uno que aludía a un fin de semana compartido, y su mirada fue un recordatorio de que había ojos más allá de las nuestras. No dijo nada, solo dejó una nota con un chiste absurdo en mi teclado y un café en la mesa. A veces, el silencio sostenido es la primera forma de apoyo. En la empresa había un consejo ejecutivo que funcionaba como una sombra sobre nuestras decisiones. Roberto, presidente del consejo, era un hombre de trajes impecables y convicciones antiguas. No le interesaba enseñar sensibilidad, le interesaba el orden. Había planteado en su protocolo personal una idea de la empresa como una maquinaria que no debía ser tocada por complicaciones emocionales. La homofobia no se expresaba con insultos, se disolvía en políticas tácitas, en miradas que reubicaban a alguien en un cajón invisible. Su posición colocaba una fuerza tangible en el aire. Te advertía que cualquier desviación del guión profesional sería castigada con la pérdida de lugar. Cuando empezaron los rumores, fueron como una grieta que apareció en la pared donde antes solo había una pintura uniforme. Al principio llegaron como comentarios a media voz,
¿Viste a la jefa con tu asistente anoche? ¿O eso es cierto? Lo absurdo de los rumores es que no precisan pruebas. La imaginación colectiva es suficientemente fértil para construir acusaciones. Empezaron a llegar correos anónimos y notas pegadas en la cafetería con insinuaciones. La empresa, como organismo vivo, respiró y reaccionó. Hubo reuniones informales, preguntas que nadie quería hacer en voz alta, pero que se formulaban en la mirada tenue de los directores. La filtración que nos cambió todo no fue obra de un comentario casual, fue una acción deliberada. Alguien tomó fotografías privadas, imágenes sacadas de nuestro teléfono, de una carpeta de respaldo que nadie debería haber abierto, y las puso en manos de personas con interés en crear escándalo. En cuestión de horas, nuestras conversaciones, nuestras cenas compartidas y ciertas fotografías inocentes circularon en redes y llegaron a buzones corporativos con comentarios venenosos. Lo que nadie había previsto fue el salto del rumor a la amenaza tangible. Mensajes con tono intimidatorio, teléfonos desconocidos que no dejaban de sonar y notas deslizadas bajo la puerta con consignas que rozaban lo violento. Fue entonces cuando la realidad dejó de ser solo interna. Fuera, alguien prendió la mecha de la violencia. Empezó con llamadas anónimas a la oficina, insinuaciones de que debíamos marcharnos, advertencias veladas durante la noche en el aparcamiento, un grupo de mensajes que cortaba la posibilidad de ignorarlo. Robaron la intimidad por medio de la exposición y a partir de ahí multiplicaron el daño con amenazas. No era solo sobre perder un cargo, era la sensación de inseguridad en el cuerpo, la de no poder caminar tranquila hasta el coche sin mirar por encima del hombro, la de sentir el pulso acelerado aunque la noche fuera silenciosa. Hicimos lo que la razón dicta. Lo primero fue documentarlo. Elena y yo fuimos a Recursos Humanos, contamos lo que pasó en voz clara, la filtración, el acoso, las amenazas. Nos pidieron pruebas, listas de mensajes, registros de llamadas, todo lo que pudiéramos presentar. Era un proceso lento, burocrático y necesario. En paralelo, por recomendación de varios abogados consultados informalmente, pusimos la denuncia correspondiente. La policía, en principio, respondió con profesionalidad. Nos dijeron que la vía civil y la penal tenían pasos claros: investigación, rastreo de IPs, medidas cautelares. No había promesas milagrosas, había procedimientos que tardan y que muchas veces no alcanzan a contener el daño rápido. Pero no fue suficiente. El problema dejó de ser solo un expediente. Los agresores empezaron a aparecer, a tomar valor en la impunidad digital. Hubo un jueves en el que, al salir de la reunión semanal del consejo, encontré frente a la entrada del edificio a 2 personas con cámaras. No eran periodistas, habían ido más allá. El acoso escaló a una presencia física, intimidación calculada. Al verme, una de esas personas se acercó con paso lento y me habló en voz demasiado alta, como si yo fuera un espectáculo. Esos segundos fueron una línea divisoria. Llamamos a seguridad, y seguridad, incluso cuando es buena, tarda. Entonces llegó la llamada. Han llamado a la comisaría. Les han avisado que hay amenazas directas hacia ambas. Lo que sucedió después fue como si el mundo se moviera en otra velocidad. Agentes de policía entraron en el edificio con un protocolo medido. No era la violencia de una redada cinematográfica. Era la precisión de quien llega a contener una situación antes de que se rompa. Nos escoltaron escaleras abajo. Nos guiaron entre un grupo de personas que ya miraban con la curiosidad de la jauría. Uno de los agentes, una mujer de cara dura y ojos atentos, me tomó la mano para guiarme. Su agarre era profesional, pero había una intención de sostener que no era solo laboral. Su apretón me habló de una promesa mínima: aquí no te dejamos sola. Fue en ese momento, con esa mano que no me soltaba, cuando todo el tiempo previo se alineó y me ofreció una palabra. Caminé entre luces y voces, y pensé en todas las veces que había querido nombrarlo todo y no lo hice. No fue que antes no existiera la posibilidad de decirlo, fue que no había una llave. En la mano de la gente había una llave. No sé si era la seguridad institucional o la legitimación pública lo que me dio valor, pero algo en ese gesto convirtió la sensación de vulnerabilidad en derecho. Pude mirar a Elena de frente en esa salida y verla a ella como quien es, no como la sombra impecable que la empresa requería. La policía nos condujo hasta un vehículo oficial. Sentí el motor, el olor a cuero y el cansancio en mis piernas. No soltaron mi mano hasta que no estuvimos dentro del habitáculo y la puerta se cerró detrás de nosotros. La escena podría ser contada de manera trivial, pero para mí fue reveladora.
En el gesto sencillo de un agente había una traducción de lo que merecemos las personas cuando alguien nos amenaza por amar. Era la confirmación de que mi vida no era pequeña, ni vergonzosa, ni algo que debía permanecer en la clandestinidad por miedo. Fue un choque. No supe nombrarlo de inmediato, pero sintiendo la presión de esa palma sobre la mía, supe que había algo en mí que esperaba la posibilidad de ser nombrado. No es que el miedo desapareciera. Estuvimos seguras, temporalmente. La protección policial nos dio reposo, no una solución. Aún quedaba, por delante, la negociación con el Consejo y la tormenta pública que seguramente llegaría. Pero ahí, en el asiento de aquel coche, con la mano de la gente apretando la mía, nada podía borrar la claridad que se abrió, una certeza pequeña y radical a la vez. Si no la hubiera sentido en ese instante, si la policía no nos hubiera apartado de la jauría, si no hubieran mostrado esa muestra de cuidado institucional, quizá habría tardado más en poner nombre a lo que me movía por dentro. Fue ese sostén externo el que me permitió tomar la medida interna de mí misma. Si esta historia te toca de alguna manera, si te interesa saber cómo se transforma un silencio en un nombre y una oficina en un campo de batalla por la dignidad, quédate conmigo. Suscríbete para seguir escuchando la versión completa. Volvamos atrás otra vez, porque no todo empezó con la amenaza, ni se concluye con un coche policial. Hay una suma de noches, decisiones pequeñas y renuncias que construyeron ese momento. Volver al principio es entender por qué nos arriesgamos y por qué, cuando la presión llegó, nos costó tanto decidir qué hacer. Después de la primera filtración y de nuestra denuncia, las conversaciones dentro del Consejo se volvieron urgentes y ásperas. Roberto convocó una sesión extraordinaria con el argumento de proteger la reputación de la empresa. En su discurso hubo frases que dolían por su frialdad: conflicto de interés, riesgo para la gobernabilidad, percepción de favoritismo. Escucharlo tratar un corazón humano como si fuera un activo que genera pérdidas me enseñó cuán rectilínea puede ser la lógica del poder. Él no hablaba de nosotras como personas con derecho a la privacidad. Hablaba de la empresa como si fuera un cuerpo que no puede tolerar anomalías. Hubo voces en la sala que intentaron moderar el tono. Marcia, la directora de operaciones que conocía mis horarios y mi exacta preferencia de café por las mañanas, pidió prudencia. Hay formas de acompañar a nuestros empleados sin castigar su vida privada, dijo. Su intervención fue talentosa y arriesgada. La balanza estuvo en ese momento entre lo humano y lo corporativo, y la que usualmente decide es la que tiene menos piel en el asunto. Aún así, la presencia de empleados que se sintieran traicionados por la idea de habernos visto juntos sin regulación introdujo un matiz más sutil. La homofobia no siempre grita, a veces se disfraza de preocupación por las reglas. Elena no era indiferente a la estrategia de defensa legal. Me propuso, con la claridad que la hace temible, que tomara una opción de reubicación temporal a otro departamento. ¿Podrías continuar tu carrera allí?, ofreció. Era una salida que preservaba mi empleo y a la vez era una forma de crear distancia pública. Quería protegerme y a la empresa. Yo sentí el peso de la elección. Aceptar era una protección, pero también un borrado. Negarme era una confrontación. Pregunté a Elena si ella misma pensaba en renunciar. Su respuesta fue contenida y honesta. Si me obligan a elegir entre mi trabajo y esto, estaré dispuesta a pagarlo, me dijo. No era una declaración grandiosa. Era una confesión de que para ella había líneas que no estaba dispuesta a traspasar. Esa promesa era hermosa y aterradora, porque significaba que la decisión podía costarle mucho. Hay que decir con claridad que la relación jefa-subordinada nos puso en una encrucijada ética legítima. No es asunto de romanticismo ingenuo. Existe un problema de poder que debe ser resuelto con transparencia. Había medidas que nos ofrecieron para regularizar la situación: contratos de consentimiento, documentación que atestiguara relaciones por voluntad mutua o una reubicación formal para evitar conflictos de interés. Nada de eso borra la condición humana de amar, pero sí son mecanismos reales para no dejar a la empresa en una vulnerabilidad que pueda ser explotada por terceros. Firmamos compromisos, abrimos el canal con recursos humanos, y aún así, la exposición pública recalibró la ecuación. Mientras tanto, Camila, el nombre de la ex de Elena, surgió como una sombra persistente. No es que apareciera físicamente,
sino que la historia que contaba sobre su relación con Elena se colaba en los silencios. La idea de que Elena había salido de una relación violenta hizo que algunos en el consejo fueran más reacios aún a creer en su coraje. Había miedo a la repetición, miedo a que antiguas dinámicas se reprodujeran y nos pusieran en riesgo. Elena, por su lado, habló sobre eso con una transparencia que me costó aceptar. Me contó que Camila había sido manipuladora, que le había robado años de estabilidad emocional, y que cuando logró romper con esa relación, la reconstrucción fue lenta. No usó ese relato para justificarse ni para victimizarse. Lo contó como un contexto que explicaba su prudencia excesiva. El día que las fotografías empezaron a circular en una cuenta anónima y en chats de la empresa, la temperatura subió. Empleados que antes me sonreían por cortesía, ahora desviaban la mirada con fastidio. Algunos me evitaban, otros me miraban con cierta compasión dirigida, no hacia mí, sino hacia la supuesta ruptura de la normalidad. La exposición dejó al descubierto no solo nuestras vidas, sino la fragilidad de las redes internas de apoyo. Zago me ofreció su silencio como apoyo y me dejó una nota que decía: «Tienes derecho a estar, Maya». Fue un pequeño acto de rebelión en un lugar que prefería resignación. El hostigamiento escaló hasta que esa noche en la que la presencia fuera de la oficina derivó en una amenaza directa. La persona que me habló frente al edificio lo hizo con palabras que rozaban la violencia. No podía ignorarlo. Llamamos a la policía, y aunque sabía que la intervención no solucionaría todo, sentí una extraña calma cuando escuché que vendrían a acompañarnos. La llegada de los agentes no dramatizó nada, simplemente hizo lo que debía, poner distancia entre nosotras y la amenaza. La mano que apretó la mía fue masculina, de piel áspera, y sin embargo, su gesto tenía una delicadeza improbable. Esa mano nos dio algo que ninguna declaración interna había podido: ratificación exterior de nuestro derecho a estar seguras. Mientras el coche policial avanzaba por la ciudad, Elena tomó mi otra mano y la apretó con la fuerza de quien piensa que todo puede romperse en cualquier momento. Sus dedos eran una promesa y un miedo. Me miró como si quisiera preguntarme si iba a seguir ahí. Yo le devolví la mirada con la verdad más desnuda que había sentido. No sé exactamente lo que soy, pero sé que contigo me pierdo y me encuentro. Ella exhaló, y en el mismo gesto comprendí que aquello que se movía en mí no era una fantasía transitoria. Era un territorio que estaba aprendiendo a nombrar. La policía nos dejó en una patrulla hasta que un estudio más profundo de la amenaza se realizó. No es la narrativa de una película donde la justicia llega como absolución automática. El agente que nos atendía, con profesionalismo y sin grandes palabras, nos explicó que se abriría una investigación, que rastrearían las IPs y harían lo posible por identificar a los responsables. Nos dieron un número de contacto directo y una recomendación práctica: cambiar contraseñas, no responder a provocaciones, evitar el contacto con la parte agresora. Fueron medidas concretas y de sentido común, pero yo era consciente de que la vulnerabilidad no desaparece tan rápido. Aún así, allí, con la mano de aquel agente que no me soltaba, una certeza nueva se posicionó en mí. Si me llamaban de una manera hasta entonces desconocida, habría que permitírmelo. No fue una epifanía grandilocuente, fue algo más tenue y potente, la sensación de que por primera vez una institución externa me estaba diciendo sin ambajes que merezco protección por quien soy. Ese reconocimiento cambió algo en mi interior, me hizo preguntarme con mayor honestidad qué nombre dar a la atracción que sentía hacia Elena y por qué ese nombre me costaba tanto. La presión de la mano del policía fue, literal y simbólicamente, la confirmación de que mi identidad no debía ser escondida por miedo. La historia no termina aquí. La mano de la gente fue el punto de inflexión, pero a partir de allí se abrirán decisiones difíciles, confrontaciones en el consejo, propuestas de transferencias, la posibilidad real de que alguien perdiera su cargo por la sola presencia de amor entre nosotras. Hay chantajes que se esconden bajo la forma de protección, y hay personas que creen que el orden se conserva suprimiendo vidas. Pero también hay quienes, como Marcia y Tago, que tenderán redes de apoyo y pedirán que la empresa se transforme en lugar de castigarnos. En algún lugar del camino, tendremos que elegir si nos salvamos individualmente o si usamos nuestra visibilidad para cambiar las reglas del juego. Por ahora, lo que sé, sentada dentro de aquel vehículo oficial mientras la ciudad pasa y la mano de un desconocido mantiene un puente con mi miedo, es esto: hay un momento en que la necesidad de ser vista
supera el pudor de lo que nos han enseñado a ocultar. Y en ese momento, una mano que no suelta la tuya puede ser suficiente para empezar a nombrarte a ti misma. Salimos de la patrulla con un expediente que apenas empezaba y con una sensación extraña de urgencia tibia en el cuerpo. No éramos ya solo dos personas que se ocultaban, éramos dos seres que por primera vez exigían un mínimo de seguridad para existir en público. La mano que me había sujetado no se despegó del todo hasta que no firmé una hoja con el nombre del agente, su placa y un número para emergencias. Lo recordé como si fuera un rito civil menor, una formalidad que, sin embargo, aclaró algo profundo. Allí, entre papeles y protocolos, dije una palabra en voz alta que hasta ese momento había sonado en mi cabeza como un rumor. Soy lesbiana. Fue breve. No hubo himnos ni lágrimas escandalosas, solo una respiración más larga que la anterior, y la sensación de que al pronunciarla, algo dentro mío dejaba de temblar. La etapa que siguió fue burocracia y presión en dosis equilibradas. Las reuniones con recursos humanos se volvieron monótonas en su lenguaje, pero intensas en su efecto. Presentamos pruebas, entregamos capturas, relatamos las amenazas. Nos pidieron paciencia y con ello cierta distancia emocional. El procedimiento tomará tiempo, nos dijeron, como si el verbo tomar tuviera el poder de domesticar la violencia. En paralelo, el Consejo convocó una sesión extraordinaria para evaluar riesgos reputacionales, impacto en clientes y posibles medidas disciplinarias. Roberto entró en la sala con su traje impecable, la boca cerrada y la expresión de quien cree tener la responsabilidad de administrar el daño. En la sala donde la empresa regulaba su latido, las palabras circulaban con frialdad calculada. Precedentes, dijeron algunos. Conflicto de interés, repitieron otros. Hubo quienes pusieron el foco en la legalidad y en la imagen, sin considerar que detrás de los términos había cuerpos que sufrían. Marcia, que siempre fue de una prudencia que no evitaba la ternura, pidió una pausa y propuso medidas que priorizaran la seguridad de los empleados, protección, comunicación honesta y revisión de políticas internas. Su interpelación fue un puente. Recordaba a todos que los entes corporativos estaban hechos por personas. La primera propuesta que nos ofrecieron para atemperar la tormenta fue una reubicación formal para mí. Un traslado temporal a otra área, explicaron, hasta que esto se calme. Lo presentaron como un gesto de cuidado. Yo lo sentí como un borrón. Lo discutimos con Elena en su departamento esa tarde, con las ventanas baja la luz que ya no brillaba como antes. Ella me miró con el mismo rigor que la caracteriza, pero con las pupilas empapadas de algo que no era simplemente furia. Había miedo por lo que perderíamos. Si aceptas, seguirás creciendo profesionalmente, me dijo, con esa voz que siempre mantiene dos tonos a la vez, la ejecutiva y la humana. Si te vas, nadie pueda responsabilizarme por favoritismos. Allí pesó la responsabilidad de su rol y la forma en que su posición se mezclaba con nuestro vínculo. Le pregunté si ella pensaba renunciar. Se obstinó en esperar, en no tomar la primera decisión solo por el calor de la urgencia. No prometo nada todavía, me dijo. Pero si nos obligan, no me quedaré callada. Esa frase fue como una piedra lanzada al agua, produjo círculos que tocaron a otros. Hubo presiones externas también. Clientes empezaron a llamar con cortesía cargada de reservas. Algunos cancelaron reuniones para reorganizar agendas. Las redes ardían en comentarios que con un barniz cínico llamaban al orden de la empresa. La exposición resultó en una economía de miradas, unas compasivas, otras ladinas, muchas calculadoras. Entre los ejecutivos, el miedo a la pérdida de cuota de mercado se mezcló con conservadurismos salarizados. Fue un ejercicio primitivo de supervivencia institucional, priorizar la continuidad a cualquier coste. En ese contexto se abrieron dos caminos posibles: aceptar el traslado y preservar la carrera, costo personal incluido, o optar por la visibilidad y arriesgarlo todo a una costa de la estabilidad profesional. No fue una elección simple. Recordé las noches en la oficina donde nos abrazábamos en la penumbra, el vino compartido, los silencios que hablaban más que los argumentos. Recordé la promesa tácita de Elena de que estaba dispuesta a pagar un precio por lo que éramos. En mí, la palabra que había pronunciado en voz alta en el coche policial empezó a adquirir peso. Lesbiana dejó de ser un término difuso y se volvió un criterio de verdad en mis decisiones. La primera reunión formal del consejo después del incidente fue tensa.
Entré en esa sala sintiendo la mirada como un tribunal. Roberto abrió la sesión con una frase impecable. Tenemos que cuidar la imagen de la compañía. Detrás del eufemismo había una frase no dicha. Tenemos que evitar que esto nos cueste clientes. Marcia presentó un plan alternativo que incluía transparencia moderada, talleres de inclusión y sobre todo garantías de que a nadie se le sancionaría por su orientación. Tenemos que modernizarnos, dijo. Si no, será la cultura la que nos condene. Fue un golpe en el tablero. Algunos asintieron discretamente, otros con el ceño fruncido pidieron más datos. En el pasillo, antes de entrar, me crucé con Tiago. Su abrazo fue incondicional y silencioso. Él, que había sido el único que dejó un café en mi mesa cuando las risas se hicieron hojas secas, me ofreció su lealtad sin corromperla con consejos heroicos. No te pido que te sacrifiques, me dijo. Te pido que decidas en función de quién quieres ser. Tenía razón. La decisión no podía ser solo un cálculo de riesgo profesional. Debía resonar con el cuerpo que vibraba conmigo cuando Elena apretaba mi mano en la oscuridad. Hubo presión mediática en pequeña escala, blogs que escarban, cuentas anónimas que amplifican rumores, y hubo también gestos casi invisibles de apoyo. Un grupo de empleados organizó una reunión para mostrar respaldo discreto. No fue una marcha, fue una red tejida en correos de apoyo y cafés compartidos. Ver esas notas en mi bandeja, leer palabras como «te apoyamos» y «nadie debería ser atacado por amar», fue un recordatorio de que la compañía no era un todo homogéneo. Había personas capaces de elegir empatía. El chantaje llegó en forma de ultimátum. Un miembro del consejo, en una conversación a puerta cerrada, sugirió que si Elena no ponía distancia, habría que proceder con una reestructura más contundente. La palabra reestructura sonó como un martillo, sucio por su capacidad de borrar puestos, de convertir vidas en números. Elena volvió a su despacho con los ojos duros. No habló inmediatamente. Por la tarde, frente a la cocina de la empresa, donde alguna vez compartimos una pizza sin mirar a nadie, me dijo, sin vestigio de falso heroísmo, si me piden que elija entre esto y mi puesto, tomaré la decisión que la vida me exija. No quiero que te sacrifiques por mí. La simpleza de esa frase atravesó el orgullo y la ambición como un bisturí. Hubo una oferta tentadora, una compensación financiera, un paquete de indemnización y la posibilidad de una salida digna. Podrías retirarte con la reputación intacta y reconstruirte en otro lugar, me dijeron. Pensé en lo que eso significaba, arrancar mi vida profesional del tejido que conocía, rearmar mi currículum en un paisaje que no necesariamente me recibiría con los brazos abiertos. Sería una salida segura, limpia en papel, dolorosa en el alma. ¿Era eso lo que quería? Mi respuesta no fue inmediata. Esa misma semana, surgió una voz inesperada que inclinó la balanza. Un artículo en la intranet, anónimo al principio, firmado luego por varios empleados que pedían que la compañía no sancionara a quienes hubieran sido víctimas de acoso. Hablaban de respeto, de derechos y de la necesidad de políticas claras. No fue una movilización ruidosa, fue una acción de intimidad que mostró que el ruido externo no era la única voz. Cuando leí sus palabras, supe que había un tejido real de solidaridad. La decisión que tomamos fue parte visceral y parte estratégica. Elena convocó una rueda de prensa interna. Con voz firme y serena, dijo que no permitiría que la amenaza dañara la seguridad de sus colaboradores, y anunció que se presentaría ante el Consejo para exponer su postura. Luchar por un ambiente de trabajo seguro y por políticas que protejan a las personas frente a la violencia digital y el acoso. Fue un acto medido que, en su núcleo, era valiente. En esa sala, con empleados que la miraban con atención, Elena habló también de su historia personal, lo justo para humanizar sin convertir el discurso en una terapia pública, y afirmó que no iba a sacrificar a nadie para salvaguardar la reputación corporativa. Esa claridad forzó reacciones. Roberto, con su tradicional mirada a los balances, se levantó y dijo que debían evaluar el costo. Fue la clásica dicotomía entre lo humano y lo económico. Hubo tensión, argumentos técnicos y amenazas implícitas de que algunos clientes podrían alejarse si la empresa parecía inestable. Pero en la discusión pública, en la que los empleados también expresaron su voz, se produjo algo que no habíamos previsto. La presión interna fue tan poderosa que el Consejo no pudo, sin perder legitimidad, seguir con la línea de eliminar el problema a costa de las personas.
El resultado no fue una victoria total ni un cliché de justicia inmediata. Fue una negociación áspera que dejó marcas, sí, pero también derechos. Se acordó una investigación interna sobre el doxing, la creación de un protocolo de respuesta frente a amenazas y la puesta en marcha de un comité de inclusión liderado por Marcia, con representación diversa de empleados. También se implementó una política de reubicación voluntaria, no forzada, con garantías de no represalias y propuestas de acompañamiento profesional. En términos prácticos, la empresa no quedó paralizada por una ética heroica, incorporó medidas reales. Algunas personas, en privado, aún murmuraban que la reputación había sufrido, pero algo había cambiado. Ya no era solo la dirección la que hablaba, era la comunidad que exigía criterios humanos. La decisión que tomamos Elena y yo vino del mismo fondo que me había hecho pronunciar mi nombre en voz alta en el coche de la policía. No fue solo una apuesta romántica, fue una apuesta por la coherencia. Decidimos permanecer en la empresa, no por masoquismo laboral, ni por la arrogancia de creer que podríamos cambiarla de la noche a la mañana, sino porque éramos conscientes de que la visibilidad podía convertirse en una oportunidad para transformar las reglas que nos habían expuesto. Hicimos un plan: transparencia medida, límites claros, acompañamiento legal y un compromiso público para trabajar en la creación de un ambiente inclusivo. No fue una decisión fácil, implicó renuncias, conversaciones con clientes y la disposición de asumir el escrutinio. Significó además que Elena sería puesta a prueba más duro que antes, porque la vulnerabilidad no es perdonada con facilidad en posiciones de liderazgo. La intimidad entre nosotras continuó con el mismo respeto que siempre habíamos impuesto. No hubo gesto impulsivo para demostrarle al mundo que nuestro amor era auténtico. Hubo decisiones concretas, conversaciones sobre consentimiento, límites profesionales y tiempos. Una noche, después del cierre más arduo de un trimestre que siguió a la crisis, volvimos al departamento que alguna vez fue refugio y respiramos juntas. Nos sentamos en el sofá, las manos entrelazadas con la calma de quienes han pasado por una tormenta y han emergido húmedas pero enteras. Elena, con una sinceridad que no hacía falta adornar, me dijo: «Nunca quise que esto fuera una debilidad». Yo le respondí que tampoco quería que fuese escondite. Nos miramos, y en ese silencio compartido, nos besamos con la certeza de que lo que nos sostenía había cambiado. Ya no éramos solo amantes furtivas, éramos dos personas dispuestas a arriesgar la seguridad laboral por una integridad que dolía menos que la mentira. La transformación interna no fue instantánea, ni exenta de resistencias. Hubo empleados que no se sintieron cómodos con la exposición, hubo quien se marchó porque la empresa cambió de ritmo y de identidad en su manera de ocuparse de las personas. Pero también apareció una ola de interrogantes que antes permanecían en la sombra: charlas sobre acoso digital, cursos sobre consentimiento, talleres de seguridad en línea y protocolos para denunciar sin sentir que se expone la vida entera. La compañía empezó a verse, al menos en parte, como un lugar vulnerable a transformaciones que no siempre eran agradables para la gerencia, pero necesarias para la humanidad. Con el tiempo, las medidas dieron frutos prácticos. Se identificaron responsables de la filtración, entre empleados y proveedores, en una investigación que combinó esfuerzos internos y policía. No se presentó una historia de cuento de hadas con arrestos dramáticos, pero sí hubo consecuencias: despidos administrativos y, en algunos casos, procesos disciplinarios. La justicia, lenta y parcial, no era nuestro altar último. La prioridad fue garantizar que lo que nos había ocurrido no volviera a suceder con la misma impunidad. En paralelo, la empresa lanzó una línea directa para denuncias de acoso y una política pública de privacidad para proteger a sus colaboradores. La exposición también reconfiguró la relación entre Elena y su pasado con Camila. Elena, que había guardado silencios y cicatrices, aprendió a nombrar sin humillación lo que había vivido: manipulación, control y la lenta recuperación de su autonomía. Sus recuerdos no la definían sus decisiones presentes. En una reunión íntima entre amigas, Elena habló de cómo haber sobrevivido a una relación abusiva la hizo extremadamente cautelosa. «Mi prudencia era un caparazón», me dijo una noche, «y contigo aprendí que la prudencia no tiene por qué ser un muro». Esa confesión nos acercó con una ternura renovada.
A nivel personal, la vida siguió encontrando formas de ser y de sorprender. En una madrugada cualquiera, meses después de que la tormenta mediática se apaciguara, me desperté con la sensación de una pequeñez creciendo en mi cuerpo. Las pruebas confirmaron lo que mi intuición ya sospechaba. Estaba embarazada. La noticia nos sacudió con la ferocidad de lo inesperado y la dulzura que trae la posibilidad a Anunciar el embarazo en la empresa fue un acto que cristalizó los cambios. No fue un espectáculo. Fue una comunicación sobria sobre la llegada de una hija que nacería en un contexto de políticas más robustas para la parentalidad y la protección. Hubo mirada sorpresa, abrazos sinceros, y también pequeños silencios que hablaban de cómo algunas mentalidades aún necesitaban ser trabajadas. Recibimos regalos discretos en la puerta del despacho, y un grupo de colegas nos preparó una baby shower íntimo donde las palabras de apoyo fueron más contundentes que cualquier comunicado formal. Sofía, así nombramos a nuestra hija, en un gesto que mezclaba la ternura con la certeza de que el futuro no tiene por qué replicar miedos antiguos. Llegó con la calma de quien no sabe de batallas. La maternidad nos enseñó la fragilidad y la fuerza de lo cotidiano. Noches de biberón, canciones improvisadas, la increíble capacidad de un cuerpo para dar consuelo. Ser madre cambió cosas en mí que no hubiera imaginado. La urgencia por proteger se mezcló con una voluntad por educar en libertad. Elena, en su rol de madre y líder, mostró una ternura que desarmó incluso a quienes la conocían por su implacable disciplina. En casa, su mano temblaba a veces, y yo la apretaba con la firmeza que aprendí a reconocer desde aquel coche policial. Con el paso de los años, y sin idealizar el proceso, las políticas internas que se habían impulsado empezaron a dar frutos, más representación en equipos directivos, protocolos claros para enfrentarse al acoso digital, y programas de apoyo para empleados que vivían violencia de cualquier tipo. La compañía que una vez buscó borrar lo incómodo, se fue convirtiendo lentamente en un lugar donde las conversaciones sobre diversidad y seguridad tenían espacio público. No fue un cambio total ni perfecto, pero fue real. Hubo momentos públicos que marcaron el antes y el después. En una ceremonia de premios empresariales, Elena fue reconocida por su liderazgo. No fue un galardón entregado por sentimentalismo, fue un reconocimiento por resultados y por la valentía de enfrentar una crisis con compromiso social. Al subir al escenario para recibir el premio, la miré desde el público con la hija en brazos, brazo que sostuve contra mí. En su discurso, mencionó la necesidad de cuidar a las personas, de no sacrificar la dignidad por la apariencia. Dedicó al galardón a todas las personas que sufren en silencio y a quienes trabajan para que la empresa sea un lugar más seguro. Fue un momento que no borró la complejidad de lo que habíamos atravesado, pero que afirmó que la visibilidad puede mutar en algo colectivo. La relación con Roberto se movió en subtonos. Él no se convirtió de la noche a la mañana en un paladín de la diversidad, ni dejó de tener la apreciación por la estabilidad financiera. Pero su postura se atemperó. La evidencia de que un enfoque humano podía sostener resultados financieros fue un argumento pragmático que, sumado a la presión interna y a los cambios culturales, lo llevó a apoyar algunas de las medidas que antes rechazaba. No hubo grandes reconciliaciones hollywoodenses. Hubo más bien ajustes pausados y acuerdos forzados por la necesidad de la empresa de adaptarse o quedarse atrás. Camila regresó, informado por rumores, como un personaje de contorno, pero su aparición no fue central. Aún así, la sombra de lo que Elena había sufrido siguió presente como recordatorio de que el pasado no se borra con un solo acto de valentía. Fue la forma en que Elena contó su historia, sin dramatismos ni triunfalismos, lo que cambió la percepción. No pedía compasión, pedía justicia y prevención. La hija que tuvimos se convirtió, con sus gestos y su risa, en una prueba viviente de que la vida puede construirse en medio de tensiones. La criamos con cuidado ético, hablando de respeto, del derecho a la diferencia y del valor de nombrar lo que se siente. Enseñarle a una niña que el mundo no siempre responderá con ternura fue parte del trabajo. Enseñarle que existe la posibilidad de ser vista y protegida fue otro. Muchas mañanas, cuando la veía correr con su risa, pensaba en la mano de la gente que me sostuvo aquella noche. Era una imagen que ya no me aterraba. La policía, la empresa, la familia, todo formaba parte de una trama más amplia de seguridad y reconocimiento. Con el tiempo, la narrativa pública que nos había intentado reducir a escándalo se transformó en un testimonio que otras personas recogieron.
Personas de otras empresas nos escribían para agradecer y para contar episodios parecidos. Muchos nos contaban que, viendo lo que habíamos hecho, se atrevían a pedir políticas en sus lugares de trabajo. Eso nos mostró que la visibilidad tiene un efecto multiplicador. Al nombrar lo que somos y exigir protección, abrimos posibilidades para otros. Las noches todavía tenían sus recodos. A veces, cuando la ciudad estaba callada, volvía a sentir el temblor inicial de la exposición, la sensación de que todo podía derrumbarse. Pero ahora había herramientas, redes de apoyo dentro y fuera del trabajo, líneas legales y una comunidad que respondía. No había certezas totales, pero había menos soledad. La mano que no me soltó aquella noche no se transformó en una garantía eterna, se convirtió en símbolo de un derecho que exigimos como colectivo, el derecho a existir sin amenaza. Mirando hacia atrás, veo un camino que no fue heroico, sino humano. No hubo un gran discurso que lo resolviera todo, ni un antagonista único al que derrotar. Hubo decisiones pequeñas y coherentes: nombrar el miedo, convocar apoyo, negociar en mesas difíciles, poner límites. Hubo también valentía pública y silenciosa, la de empleados que firmaron cartas de apoyo, la de una directora que se atrevió a proponer cambios, la de un agente que nos sostuvo la mano. La suma de esas acciones fue lo que construyó un horizonte distinto. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si la policía no hubiera llegado aquella noche? ¿Cuánto más habría tardado en poder pronunciar mi nombre sin miedo? No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí sé es que la intervención, esa mano que apretó la mía, actuó como un disparador. No me hizo ser quien soy, solo me dio la posibilidad de decirlo en voz alta. Antes de eso, había una verdad gestándose entre papeles, teclas y silencios. Después, hubo una decisión en la que la palabra se volvió camino. He aprendido que ser vista implica riesgo, sí, pero también una capacidad de transformar estructuras. Aprendí que el amor puede ser fuerza movilizadora, no por su efecto romántico, sino por su capacidad de exigir respeto. Aprendí que la ética de los lugares de trabajo no es neutra, o protege o invisibiliza, pero rara vez hace las dos cosas sin presión. Y aprendí, sobre todo, que la dignidad se construye con manos diversas, con las de colegas que se solidarizan, con las de una madre que cuida, con las de una hija que ríe y con la de una gente que en un momento supo que su deber incluía sostener a alguien que se reconocía. Si alguna vez alguien te preguntara por qué decidimos quedarnos en vez de huir, diría que fue por la convicción de que el amor, cuando se asocia a responsabilidad, puede ser una herramienta de cambio. No fue heroísmo, fue simple coherencia con lo que ambos sentimos y quisimos proteger. Decidimos no transformar nuestro amor en una víctima ni en un pretexto, lo convertimos en una razón para cuestionar normas y ofrecer alternativas. Hoy, cuando camino por los pasillos que una vez parecían muros, veo rostros diferentes. Veo a gente que se anima a hablar de su vida sin el temor solemne de antaño. Veo políticas que antes eran papeles sin uso y que ahora son puertas que se abren. Veo a mi hija correr entre mesas fumadas de un evento de empresa, donde se discutían prácticas inclusivas. Y en el centro de esa imagen transformada hay una memoria que sostengo con cariño y con un respeto que no se puede repetir: la mano que no me soltó. Si esta historia te tocó, si has tenido que elegir entre amor y carrera, o si simplemente te interesa cómo la visibilidad puede transformar espacios de trabajo, cuéntalo abajo. Comparte tu experiencia. Puede que tu voz sea para alguien más la mano que todavía falta. Suscríbete si quieres escuchar más relatos como este, y únete a la conversación. Tu historia importa.